Yo no soy una persona que crea en cosas que no puede tocar. Soy soldador de oficio. Llevo 12 años trabajando en un taller de herrería en la colonia Guerrero, aquí en Ciudad de México, a 3 cuadras del mercado de Tepito. Vivo en el mismo cuarto donde nací, en el segundo piso de una vecindad que huele a tubo de drenaje cuando llueve y a tortilla quemada los domingos. Eso soy. Eso era, al menos, antes de que pasara todo esto. Mi jefe en el taller se llama Don Refugio. Tiene 62 años, un bigote que le da la vuelta a la boca como herradura y la costumbre de rezarle a la Santísima Muerte todas las mañanas antes de prender la primera llama. Tiene su nicho ahí en el rincón del taller, entre la amoladora y el tanque de acetileno. Una figura de resina blanca con capa morada, una guadaña de plástico dorado, flores de cempasúchil de tela, vasos de agua, cigarros sin encender, una veladora roja que nunca se apaga. La primera vez que la vi me pareció de mal gusto. Con el tiempo dejé de verla. Simplemente estaba ahí, como el polvo de metal en el suelo. Don Refugio me dijo una vez, mientras lijábamos unos barandales, «Mijo, ella cuida a los que nadie más cuida». Yo le dije que sí, nada más para no discutir. Él se rió con esa risa suya, ronca y lenta, como si ya supiera que algún día yo iba a entender. El muchacho que trabajaba conmigo en el taller se llamaba Jesús Vladimir, pero todos le decíamos Vladi. Tenía 23 años, era de Iguala, y tenía un tatuaje en el antebrazo izquierdo de una serpiente que le subía desde la muñeca hasta el codo. Vladi era buen trabajador, pero irresponsable. Llegaba tarde, a veces olía a cheve desde la mañana, y nunca traía dinero para el desayuno, aunque le pagaban razonablemente bien. Yo le prestaba 20, 30 pesos casi seguido. Me los devolvía a veces, otras no. No importaba mucho. Era buen muchacho en el fondo. La otra persona que me importa nombrar es mi vecina del primer piso, Doña Soledad. 70 años, siempre vestida de negro aunque no estuviera de luto, con un rosario en la mano y una tos que llegaba hasta mi cuarto por la madrugada. Doña Soledad tenía un altar en su cuarto que yo había visto una sola vez, cuando ella me llamó a ayudarle a mover un mueble. Era un altar grande, de varios nichos, con santos que no reconocí, y en el centro una Santísima Muerte enorme, casi de mi altura, con capa negra y ojos de vidrio que parecían seguirte. Me dio un poco de cosa. Salí rápido con el pretexto de que tenía prisa. Y luego estaba mi amigo Isidoro. Nos conocemos desde la secundaria. Isidoro vende piratería en un puesto en Tepito, lleva una cadena gruesa de plata alrededor del cuello y tiene la costumbre de chasquear los dedos cuando está nervioso. Isidoro es el tipo de persona que se ríe de todo, que nunca llora en público, que te da un abrazo y ya. Eso es suficiente. Es mi mejor amigo, aunque a veces pasan semanas sin que nos veamos. Todo empezó en noviembre. No recuerdo el día exacto porque en ese entonces no estaba apuntando nada, no creía que hubiera nada que apuntar. Doña Soledad murió un martes. La encontró su sobrina cuando fue a visitarla y no le abrió la puerta. Muerte natural, dijeron. El corazón. Tenía 70 años, llevaba años enferma. Nadie se sorprendió mucho. Yo fui al velorio porque era lo correcto. La velaron en el mismo cuarto donde tenía el altar. Vi la figura grande de la Santa Muerte al fondo, con la veladora encendida, y tuve una sensación rara en el pecho, como cuando entras a un cuarto frío de repente. Pero lo atribuí al ambiente, al incienso, al cansancio. A las 3 noches de que murió Doña Soledad, yo estaba durmiendo en mi cuarto y me desperté sin razón aparente. Así, de golpe, con los ojos abiertos en la oscuridad y la sensación de que alguien me estaba mirando. No había nadie. Me quedé quieto un rato, escuchando. La vecindad siempre hace ruidos por la noche, cañerías, gatos en el patio, pasos en las escaleras, pero esa noche el sonido que oí no era ninguno de esos. Era algo parecido a la respiración, suave, lenta, muy cerca. Me dije a mí mismo que había sido un sueño, que estaba en ese estado entre dormido y despierto, donde el cerebro inventa cosas. Me volteé hacia la pared y traté de dormir, pero tardé mucho.
y mientras trataba de dormir pensé sin querer en doña Soledad, en su altar, en esa figura grande con los ojos de vidrio, y pensé, ¿qué hace ese altar ahora que ella ya no está? La sobrina vació el cuarto 3 días después. Llamó a gente que le ayudara a bajar las cosas. Vi cómo bajaban muebles, cajas, bolsas de ropa. Vi cómo bajaban el altar desarmado, los nichos en una caja de cartón, los santos envueltos en periódico. Y vi cómo bajaban la figura grande de la Santa Muerte, sin capa ya, con el brazo de la guadaña roto durante el traslado. La sobrina la metió en una bolsa de plástico negra y la dejó junto a los demás bultos en la banqueta. Ahí se quedó un rato. Yo la veía desde la ventana de mi cuarto. No sé bien por qué hice lo que hice. Bajé, recogí la figura, la subí a mi cuarto, le puse la capa que había quedado doblada en otra bolsa. Encontré la guadaña rota y la puse a un lado, sin tirarla. La coloqué sobre la cómoda junto a la ventana. No encendí ninguna veladora. No tenía. No la adorné con nada. Solo la puse ahí. Esa misma noche dormí profundo, sin interrupciones, por primera vez en semanas. Me lo expliqué de la manera más simple. A veces el cerebro necesita hacer algo concreto para procesar algo que no entiende. Yo había recogido esa figura como una forma de despedirme de doña Soledad, quizás, o simplemente porque me pareció mal que terminara en la basura. Eso me dije. Pasaron como 2 semanas. Una noche estaba yo sentado en la orilla de la cama, cansado del trabajo, comiendo tacos de canasta que me había traído de la calle, y de repente tuve la sensación de que había alguien detrás de mí. Me volteé. No había nadie. Solo la figura en la cómoda, con los ojos de vidrio, y la veladora que sí le había puesto para ese entonces, una pequeña, morada, que compré en la tiendita del barrio casi sin pensar. La veladora estaba encendida. La llama no se movía, aunque yo sabía que había corriente de aire en el cuarto porque tenía la ventana entreabierta. Me quedé mirándola un momento, y luego, no sé cómo explicarlo, tuve la sensación de que me estaban hablando. No con palabras, con algo más parecido a una presión en el pecho, un peso que no era dolor, pero que tampoco era confort. Algo que estaba tratando de decir algo sin poder decirlo. Me fui a dormir. Y soñé. En el sueño estaba en la vecindad, pero todo estaba mal. Las paredes estaban más oscuras, el patio más amplio, y había personas que no reconocía paradas en los corredores, mirándome. No con hostilidad, sino con algo más parecido a la expectativa. Como si llevaran tiempo esperando que yo apareciera. Me moví entre ellos sin poder hablar, con esa sensación de que el sueño tenía peso, y al final del corredor había una puerta que yo sabía que no debía abrir, pero que ya estaba abierta. Y al otro lado había luz, mucha luz, y figuras que se movían dentro de esa luz de una manera que no era humana, pero que tampoco era monstruosa. Era simplemente otra cosa. Desperté a las 4 de la mañana con el corazón acelerado. Le conté el sueño a Isidoro. Él me miró con una expresión que no le había visto antes, más seria de lo usual, y me dijo, «Cuídate, brother. Cuando uno trae algo así a la casa, las cosas se pegan». No me explicó qué quería decir con eso. Le cambié el tema. Unos días después, Vladi no llegó a trabajar. Don Refugio intentó llamarle varias veces. Nada. Al tercer día nos dijeron que lo habían encontrado en un hospital del Estado de México. Había tenido un accidente en moto. Estaba vivo, pero mal. Fractura en la cadera, costillas rotas, golpe en la cabeza. Don Refugio fue a verlo. Yo no pude, porque no tenía dinero para el camión ese día, y no quise pedirle prestado a nadie. La noche en que me enteré de lo de Vladi, volví a tener el sueño. Pero esta vez las figuras en el corredor eran más cercanas, y una de ellas se separó de las demás y se paró frente a mí. No le vi la cara, pero sentí con mucha claridad que me estaba pidiendo algo. No con palabras, con la misma presión en el pecho, pero más fuerte, más urgente. Como cuando alguien te toma del brazo en la calle y no te dice nada, pero tú sabes que no debes soltarte. Desperté y fui directo a la cómoda. La veladora se había apagado sola. La encendí de nuevo. Le puse un vaso de agua.
Un cigarrillo sin encender que encontré en un cajón. Lo hice sin pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Esa mañana, al llegar al taller, don Refugio me miró diferente. No dijo nada por un rato. Luego, mientras yo estaba revisando las herramientas, se me acercó y me dijo en voz baja: «Ya la tienes contigo, ¿verdad?». Le pregunté de qué hablaba. Él me señaló con la barbilla la figura de su nicho. «De ella. Cuando ella se queda en tu casa es porque te eligió, o porque alguien te la mandó». Le conté lo de doña Soledad, lo de la bolsa de plástico. Él escuchó con los brazos cruzados, asintiendo lentamente. Luego me dijo: «Ten cuidado con lo que le prometas, aunque no lo digas en voz alta». No entendí bien a qué se refería, pero lo guardé. Los sueños se volvieron más frecuentes, no todas las noches, pero sí 3 o 4 veces a la semana. Siempre el mismo corredor, siempre las mismas figuras, siempre esa figura que se separaba y se acercaba y me pedía algo que yo no podía nombrar, pero que sentía con mucha claridad. Y yo, en el sueño, asentía, sin hablar, solo asentía. Y cuando despertaba me quedaba la sensación de haber hecho una promesa que no recordaba del todo. Un domingo fui a Tepito a ver a Isidoro. Le conté los sueños con más detalle. Él me escuchó, sin chistes esta vez, y me dijo: «¿Sabes lo que me parece raro? Que nunca describes lo que te están pidiendo. ¿De verdad no lo sabes?». Le dije que no. Él me dijo: «Quizás sí lo sabes y no quieres saberlo». Esa semana, Vladi mejoró lo suficiente para hablar por teléfono. Me llamó él. Me dijo que en el momento del accidente había visto algo. No supo describirlo bien. Dijo que era como una figura alta, con capa, y que esa figura lo había detenido justo antes de que su moto cayera al barranco. Si no se hubiera detenido, dijo, habría caído 20 metros. El golpe que recibió, con todo y lo serio que fue, le había salvado la vida comparado con lo que hubiera sido la caída completa. No supe qué decirle. Le dije que me alegraba que estuviera vivo, y colgué. Esa noche encendí la veladora sin esperar al sueño. Me senté frente a la figura en la oscuridad del cuarto, con la llama como única luz, y por primera vez desde que la había subido a mi cuarto, le hablé, en voz alta. No recé, porque no sé rezar. Solo le hablé. Le dije que no sabía bien qué me estaba pidiendo. Que si me lo dijera más claro, yo escucharía. Y luego me quedé callado, esperando sin saber bien qué. Lo que pasó no fue una voz, no fue una visión. Fue más parecido a cuando estás tratando de recordar algo y de repente lo recuerdas. No llega de fuera, llega de adentro. Pero no lo habías puesto tú. Llegó con mucha claridad. Una cara, una persona, alguien que no reconocí de inmediato, y luego, sí, reconocí. Era una mujer mayor, de cara redonda, con el pelo recogido. Era doña Soledad. Pero no como cuando la veía en el pasillo. Era doña Soledad, como debió haber sido hace 40 años, quizás. Joven. Y estaba mirando hacia algún lugar, no hacia mí, sino hacia algún punto que yo no podía ver. Y había algo en esa mirada que era urgente. Encendí la luz del cuarto. Me puse a pensar. La sobrina de doña Soledad. No sabía su nombre. Nunca se lo había preguntado. La había visto pocas veces, siempre de paso. Pero sabía que vivía en la colonia Doctores porque una vez la había escuchado decirle a alguien. Y sabía, por lo que me había dicho doña Soledad, en vida que la relación entre ellas no era buena, que había algo pendiente, una deuda, una palabra que nunca se dijo, algo que quedó sin resolver. Lo que la figura me pedía, entendí entonces, era que yo fuera a verla, a la sobrina, y le dijera algo, sin saber bien qué. Tardé 2 días en decidirme. Era ridículo. Ir a ver a una mujer que apenas conocía para decirle qué, exactamente, que su tía muerta me lo pidió en sueños. Me iban a cerrar la puerta en la cara.
o me iban a llamar loco. Pero el sueño volvió esa noche, y la figura del corredor ya no estaba tranquila. Había algo distinto en la manera en que me miraba. No era amenaza, era desesperación. Fui a la colonia Doctores el jueves siguiente. Pregunté en la vecindad de doña Soledad si alguien tenía el dato de la sobrina. Un vecino me dio un número de teléfono. Le llamé. Tardó en contestar. Cuando le expliqué quién era, se quedó en silencio un momento y luego me preguntó cómo había conseguido su número. Le expliqué. Me dijo que podía ir a verla el sábado. Se llamaba Remedios. 40 y tantos años, ojos oscuros, la misma forma de la cara que doña Soledad, pero con mucha más tensión en la mandíbula. Me recibió en una cocina pequeña con olor a café y me ofreció una taza. Me preguntó qué quería. Yo no sabía cómo empezar, así que dije la primera cosa que me salió. ¿Usted y su tía tenían algo pendiente? Remedios me miró fijo. No con enojo, con una cosa rara que no supe nombrar. Y luego, sin que yo lo esperara, empezó a llorar. No con ruido, sin sollozos, solo lágrimas cayendo mientras ella me miraba como si yo hubiera dicho exactamente lo que llevaba meses esperando que alguien dijera. Me contó cosas que no voy a repetir porque no me corresponden, cosas de familia, de dinero, de palabras dichas en un momento de rabia que nunca se deshicieron, una culpa que ella cargaba desde hacía años y que, con la muerte de su tía, se había vuelto permanente, intocable. Le dije que su tía la había querido. No lo sabía con certeza, pero lo sentí verdadero cuando lo dije, y Remedios lo recibió de una manera que me hizo pensar que también ella lo sentía verdadero. Me quedé ahí como una hora. Al salir, la sensación en el pecho que había traído semanas ya no estaba, o estaba diferente, más quieta. Esa noche no soñé con el corredor. No sé decir si lo que ocurrió fue real en el sentido en que normalmente usamos esa palabra. Sé que Vladi se recuperó del todo, que camina bien ahora, aunque con un poco de cojera en el lado derecho. Sé que Remedios me mandó un mensaje 2 meses después diciéndome que había ido a poner flores donde estaba enterrada su tía. Sé que don Refugio, cuando le conté parte de la historia, me miró con esa expresión de quien sabe más de lo que dice, y me dijo, «Ella cobra, pero también paga». No pregunté qué quería decir con eso. La figura sigue en mi cuarto. Le cambio el agua cada 3er día. Le pongo una veladora cuando me acuerdo o cuando siento que debo hacerlo. No le rezo, porque sigo sin saber rezar, pero a veces, cuando llego del trabajo y el cuarto está oscuro y solo la llama está encendida, me siento en la cama un momento y me quedo callado. Y hay noches, no todas, en que esa presión regresa, no igual que antes, más suave, como si hubiera alguien sentado en el cuarto que no quiere molestar, que solo quiere no estar solo. Yo le hago espacio. Hay cosas que uno no puede explicar sin que la gente piense que está loco, y hay cosas que uno prefiere no explicar, aunque sepa perfectamente que no está loco. Lo que me pasó en Tepito, en ese departamento de la calle Jesús Carranza, donde viví casi 4 años, entra en esa segunda categoría. No lo cuento para que me crean. Lo cuento porque cargarlo solo ya me está pesando demasiado. Mi nombre es Aurelio Mondragón. Tengo 34 años. En ese tiempo trabajaba en una bodega de telas en el mercado de La Lagunilla, cargando rollos, acomodando inventario, haciendo lo que me dijeran a cambio de un sueldo que apenas alcanzaba. Vivía con mi mamá, doña Esperanza, una mujer de 62 años con diabetes y una rodilla mala, que no la dejaba caminar bien, solo éramos ella y yo. Mi hermano Gonzalo llevaba años viviendo en Monterrey con su familia y llamaba cada tanto, pero no venía nunca. Mi papá murió cuando yo tenía 17. Así que la carga era mía, y la cargaba sin quejarme mucho, porque así me enseñaron. El departamento era chico.
Sala, comedor, 2 cuartos, un baño con regadera de agua fría, la mitad del tiempo, y una cocina, donde apenas cabíamos los dos. Las paredes sudaban en agosto. En invierno el viento entraba por las rendijas de las ventanas, aunque uno pusiera trapos, pero era nuestro espacio, y en ese espacio vivíamos con lo que había. Doña Esperanza tenía su altar junto a la cama, la Virgencita de Guadalupe, una veladora de cera blanca, una estampita del Señor de los Milagros que trajo desde Oaxaca hace 40 años. Era su cosa, su mundo. Yo respetaba eso, aunque no fuera muy creyente. El problema empezó en marzo, cuando al señor Abundio, mi jefe en la bodega, le dio por recortar personal. No me corrió a mí directamente, pero me bajó las horas. De 48 semanales, me dejó en 28, y con eso, mi quincena se fue al suelo. Casi a la mitad. Mi mamá necesitaba medicamentos cada mes, metformina, losartán, una pomada para la rodilla que no era barata, más la renta, el gas, la comida. Hice los números 3 veces y cada vez me daban lo mismo. No alcanzaba. Intenté buscar otro trabajo de medio tiempo. Repartí volantes en el metro Tepito. Hablé con un cuñado de un conocido que tenía una papelería en Peralvillo. Fui a 2 entrevistas en bodegas de Vallejo. Nada. O me pedían horarios que chocaban con la lagunilla, o pagaban menos de lo que esperaba, o simplemente no llamaban. Pasaron 6 semanas así, con yo achicando cada gasto posible y mi mamá haciéndose la que no se daba cuenta, aunque sí se daba cuenta. La veía guardar la mitad de su tortilla para el día siguiente. Eso me dolía más que cualquier otra cosa. Fue mi vecina Rosalinda quien me habló de la Santa Muerte por primera vez. Bueno, de manera seria. Rosalinda Fuentes, 50 años, vendedora de garnachas en la esquina de Jesús Carranza con Peralvillo. Una mujer grande, con el cabello teñido de negro y siempre con una bata de flores, aunque fuera a ser mandado. La conocía de vista desde que llegué al barrio, pero empezamos a hablar más seguido cuando su puesto quedaba cerca de la ruta que yo tomaba de regreso del metro. Me convidaba a café a veces. Era de esas personas que hablan fácil, que te sacan cosas sin que uno se dé cuenta. Una tarde le conté mis broncas del trabajo, sin mucho detalle, solo lo suficiente para explicar por qué andaba con esa cara. Ella me escuchó, revolvió su café, y luego me dijo, sin drama, sin teatros: «Mijo, ¿has ido al altar de la flaquita que está en alfarería?» Le dije que no era lo mío. Me dijo que ella había ido cuando su hijo Ernesto estuvo preso injustamente, que en 3 semanas salió libre sin que se explicara bien cómo, que desde entonces le ponía su ofrenda cada 1 de mes. No me lo dijo como si fuera una solución mágica. Me lo dijo como quien le cuenta a un vecino dónde queda un buen médico. Sin más. No fui ese día, ni a la semana siguiente. Me quedé pensando en eso mientras cargaba rollos de tela y mientras contaba monedas para el camión. No soy de esos que creen en todo, pero tampoco soy de los que descartan todo. Mi mamá siempre decía que hay cosas que la razón no alcanza a tocar, y con los años uno empieza a sospechar que tenía algo de razón. Además, estaba desesperado. Eso también es una forma de apertura. Fui un miércoles en la tarde. El altar de la calle Alfarería en Tepito es cosa conocida. No lo voy a describir como si fuera un secreto. Hay estatuas de todos tamaños, veladoras de colores, flores, cigarros, botellas de mezcal. Hay gente rezando, hay gente que nomás mira, hay turistas que sacan fotos sin entender bien dónde están. Me acerqué a una de las figuras más grandes, una Santa Muerte vestida de morado con una guadaña en la mano, y me quedé parado frente a ella sin saber bien qué decir. No recé en voz alta, no soy de eso. Le hablé por dentro, como cuando uno piensa demasiado y las palabras se empiezan a ordenar solas. Le dije que no le pedía nada para mí, que lo que necesitaba era que mi mamá estuviera bien, que los medicamentos alcanzaran, que yo pudiera trabajar más. Le dije que no sabía si ella escuchaba o si alguien escuchaba, pero que ahí estaba de todas formas. Compré una veladora morada en el puesto de junto y la dejé ahí.
Me fui caminando de regreso a casa sin saber si había hecho algo útil o algo ridículo. Esa noche dormí mal. No fue pesadilla, fue algo diferente. Una especie de sueño que no era sueño, donde yo estaba en un cuarto que no reconocía, con paredes de adobe y olor a tierra mojada y a algo dulzón que no podía identificar. Había gente en ese cuarto, varias personas, pero yo no podía verles las caras porque estaban de espaldas o en sombra. No me hablaron. Solo estaban ahí. Cuando desperté a las 3 de la mañana tenía frío aunque el cuarto estaba cerrado. Me levanté a tomar agua y escuché a mi mamá hablando en su cuarto. Quedito, como cuando reza. Pero no era hora de rezar. Me asomé por la puerta entreabierta. Estaba dormida. La boca se le movía sola. No hice nada. Volví a mi cama y me quedé mirando el techo hasta que amaneció. A los 4 días me llamó el señor Abundio. Me dijo que un compañero había renunciado de repente, que si podía regresar a tiempo completo. No me explicó por qué se fue el otro, solo me dijo que empezara el lunes. Le dije que sí. Colgué el teléfono y me quedé sentado un momento en la cama sin saber qué sentir exactamente. Alegría, sí. Pero también algo raro debajo de la alegría, como cuando uno recibe una cosa que pedía y de repente se pregunta cuánto costó. El compañero que se fue era Refugio Tello. Tenía 40 años, 2 hijos, llevaba 6 años en La Lagunilla. Nunca habíamos sido amigos, pero nos llevábamos bien, de esos que se saludan y se cuentan el partido del domingo. Cuando fui el lunes y pregunté qué había pasado, nadie sabía decirme bien. Unos decían que se había enfermado de repente, algo en la cabeza, que lo habían llevado al seguro. Otros decían que había tenido un problema familiar grave. Nadie tenía el dato completo. Refugio simplemente no estaba, y su lugar estaba vacío. Y yo lo llené. No quiero decir que lo que le pasó a Refugio fue consecuencia de lo que yo pedí. No lo sé. No lo puedo saber. Pero el pensamiento llegó solo, sin que yo lo invitara. Y desde que llegó, no se fue del todo. Las semanas siguientes fueron relativamente normales. El dinero mejoró. Mi mamá se veía más tranquila. Yo dormía mejor. Pero los sueños siguieron. Siempre el mismo cuarto de adobe, siempre las figuras de espaldas, siempre ese olor a tierra y a dulce. A veces escuchaba voces en esos sueños, muy bajitas, como cuando suena la tele en el cuarto de junto y uno no puede distinguir las palabras, pero sabe que alguien está hablando. A veces, al despertar, sentía que alguien había estado sentado en la orilla de mi cama. No había señales físicas, solo esa sensación muy clara de peso y de presencia. Le conté a Rosalinda. Ella me escuchó sin interrumpirme, con esa costumbre suya de revolver el café mientras piensa. Cuando terminé de hablar, me dijo que a veces, cuando uno pide un favor a la flaquita, hay otras cosas que escuchan también. No me lo dijo con miedo, me lo dijo como dato. Me dijo que había gente que le llamaba a esas presencias las ánimas, y que las ánimas a veces se confundían con las peticiones, o las tomaban como permiso para acercarse. Me dijo que lo que yo debía hacer era cerrar bien la petición, darle gracias y no dejar la comunicación abierta. No supe bien qué significaba eso. Le pregunté cómo se cerraba. Me dijo que volviera al altar, que llevara ofrenda y que dijera con claridad que agradecía, pero que no necesitaba más, que todo estaba bien. Fui el siguiente sábado. Llevé cigarros, una botella de mezcal chica, una veladora blanca. Hice lo que Rosalinda me dijo, casi con sus mismas palabras. Me sentí un poco ridículo, pero lo hice. Esa noche dormí sin sueños por primera vez en semanas. Duró 2 días. El tercer día, después de ir al altar, mi mamá empezó a actuar raro. No de golpe, no de manera que alarmara. Cosas pequeñas. La encontré una mañana parada en la cocina, con la cafetera en la mano, mirando la pared. Le pregunté qué tenía. Me dijo que nada, que estaba pensando. Pero sus ojos estaban raros, no ausentes exactamente, sino como si estuviera viendo algo que yo no veía. Esa tarde me dijo que había soñado con mi papá.
No era la primera vez que soñaba con él, pero la forma en que me lo dijo me inquietó. Me dijo que él... Don Marcelo me escuchó con los brazos cruzados, sin interrumpir, con esa mirada suya que no juzgaba pero tampoco consolaba. Cuando terminé de hablar, se quedó un momento en silencio, acomodando unas bolsas de hierba seca que no necesitaban ser acomodadas. Luego me dijo que lo que yo había hecho no era malo, pero que lo había hecho sin saber cómo, que la flaquita, como él la llamaba, no opera sola, que hay una frontera entre los que están y los que ya no están, y que cuando uno la roza sin conocimiento, lo que se cuela no siempre es lo que uno invitó. Me dijo que las ánimas del purgatorio son almas en espera, que no son malas, pero que están incompletas, buscando algo. Que a veces, cuando alguien abre una puerta sin saber hacerlo, se acercan porque sienten que hay alguien que puede escucharlas. No para hacer daño, me dijo, para ser escuchadas. El problema, me dijo don Marcelo, acomodando una última bolsa de romero, es que tu mamá es sensible. Siempre lo fue, aunque no lo sepa, y las ánimas lo notaron. Le pregunté qué podía hacer. Me dijo que había que limpiar el espacio, cerrar lo que se abrió, y pedirle a las ánimas que siguieran su camino. Me dijo que él podía ayudarme si yo quería, pero que no era magia, que era simplemente una forma de hablar claro con lo que estaba ahí. Fuimos el jueves siguiente. Don Marcelo llegó al departamento con una bolsa de tela café, cargando cosas que yo no le pregunté qué eran. Mi mamá lo conocía de comprarle hierbas y lo recibió sin sorpresa, con esa tranquilidad suya de mujer que ha visto muchas cosas en 60 años. Don Marcelo caminó por todo el departamento en silencio, oliendo el aire como si el aire tuviera información. Se detuvo más tiempo en el cuarto de mi mamá. Se quedó parado junto a la ventana mirando hacia afuera, hacia el callejón oscuro que daba a la parte de atrás del edificio. Luego hizo lo que hizo. No voy a describir todo porque no tengo palabras exactas para algunas cosas y porque algunas partes me parecen demasiado privadas para contarlas. Quemó copal. Habló en voz baja, con palabras que yo no entendí del todo. Usó agua con flores y hierbas que roció en las esquinas. Le pidió a mi mamá que dijera en voz alta los nombres de sus muertos, todos los que recordara. Mi mamá nombró a mi papá, a sus papás, a una hermana que murió de niña, a una tía que quiso mucho. Cada nombre lo dijo con voz firme, sin llorar, con esa dignidad suya que siempre me ha impresionado. Cuando terminó, el departamento olía a copal y a ruda y a algo que no sé nombrar. Don Marcelo se lavó las manos en la cocina, tomó el vaso de agua que le ofreció mi mamá y nos dijo que habíamos hecho lo que se podía hacer, que las ánimas que estaban aquí no eran de nuestros muertos, eran ánimas perdidas que habían encontrado un espacio abierto, que ya les había pedido que siguieran, que había intercedido para que encontraran su lugar, que no podía garantizar nada porque esas cosas no tienen garantía, pero que había hecho lo que su conocimiento le permitía. Antes de irse, me preguntó por qué había pedido lo que pedí en el altar. Se lo expliqué. El trabajo, el dinero, mi mamá. Asintió. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que el milagro ya había llegado, que el trabajo ya era el milagro, y que el error había sido no cerrar el trato con gratitud verdadera antes de alejarse. Cuando uno recibe, me dijo, hay que dar gracias de verdad, no de trámite. Las fuerzas que se mueven en estos pedidos notan la diferencia. Le pregunté cuánto le debía. Me dijo que nada. Me dijo que la próxima vez que fuera al mercado de Sonora, le comprara un poco de ruda para mi mamá y que se la pusiera en el cuarto. Eso fue todo. Esa noche dormí de un tirón. Sin sueños, sin frío, sin sensación de peso en la orilla de la cama. Mi mamá también. Me lo dijo en la mañana con sorpresa genuina, porque hacía semanas que no amanecía descansada. No terminó ahí, pero lo que siguió fue diferente. No había más presencias, no había más ruidos nocturnos, pero yo quedé cambiado de una manera que no sabría explicar bien. No asustado exactamente, más bien consciente, de que hay cosas que operan en un nivel que yo no veo, y que a veces, sin querer, uno mete la mano donde no sabe lo que hay,
Supe de Refugio Tello 3 meses después, por un compañero de la bodega. Le habían diagnosticado un problema neurológico, algo en el cerebro que no era tumor, pero que le afectaba la memoria y el habla. Estaba en tratamiento. Sus hijos lo cuidaban. Mejoró parcialmente, pero no regresó a trabajar. No sé si va a regresar. No puedo saber si lo que le pasó a Refugio tiene alguna relación con lo que yo pedí esa tarde en el altar de alfarería. No lo sé. Lo que sé es que su lugar quedó vacío justo cuando yo lo necesitaba, y que eso me pesa. No de manera que me paralice, pero sí de manera que no me deja estar del todo tranquilo. Rosalinda me dijo una vez, revolviendo su café como siempre: «Mijo, los milagros tienen precio. No siempre lo paga uno. No sé si eso es cierto o si es solo una forma de explicar las coincidencias». Pero la frase se quedó. Se quedó como se quedan las frases que tocan algo que ya sabíamos, pero que no sabíamos que sabíamos. Mi mamá sigue bien. Sus análisis del último mes salieron estables. La rodilla le sigue doliendo, pero ya no con tanta frecuencia. Duerme bien. Reza en las mañanas frente a su Virgencita, con la veladora blanca, con la estampita del Señor de los Milagros de Oaxaca. A veces, cuando la veo rezar, me pregunto si ella sabe más de lo que me dice, si siempre supo más. Don Marcelo sigue en su puesto del mercado de Sonora. Le he comprado ruda 3 veces desde entonces. No hemos vuelto a hablar de lo que pasó. Hay una especie de acuerdo tácito entre los dos de dejar ese tema en paz. No he vuelto al altar de la calle Alfarería, no porque le tenga miedo, sino porque no sé si estoy listo para entender bien lo que se hace ahí. Y don Marcelo me dijo algo que no he podido olvidar: que no se debe tocar una puerta si uno no sabe lo que hay del otro lado y no está preparado para lo que salga. Lo dijo sin juicio, como dato, pero lo dijo. Los sueños con el cuarto de adobe desaparecieron casi del todo. A veces, muy de vez en cuando, entre dormido y despierto, siento ese olor a tierra y a algo dulzón. Apenas un segundo. Y luego nada. Como si alguien pasara por el pasillo y cerrara la puerta despacio para no despertar a nadie. No sé quiénes eran esas ánimas. No sé qué buscaban. No sé si las palabras de don Marcelo las llevaron a algún lugar o si simplemente se cansaron de esperar y siguieron solos su camino. Solo sé que estuvieron aquí, que se metieron en los sueños de mi mamá y en la orilla de mi cama, y en ese olor que no pertenecía a nuestro departamento, y que el milagro llegó. Eso también es verdad. El trabajo volvió, el dinero alcanzó, mi mamá está bien. No voy a negar eso, solo que a veces, cuando uno consigue lo que pidió, empieza a entender que pedir tiene un peso que no está en la petición, sino en lo que viene después, en lo que uno ve y no puede desver, en las preguntas que no tienen respuesta limpia, en el nombre de Refugio Tello que me viene a la cabeza sin que yo lo llame, justo antes de dormir cuando el cuarto está oscuro y el barrio se ha callado y lo único que se escucha es el viento entrando por las rendijas de las ventanas.